pasaje ahí donde es cueva de ladrones, cueva de espíritus, donde habita el búho, donde habita la hiena, y habla de Lilí, ¿sí? Y hace mención solamente la Biblia una vez de Lilí, en la versión de Jerusalén y en la versión del oso, y en otras versiones francesas también hace mención, le llama vampira de la noche, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? También podemos ver que Lilí se revela, entonces Adán empieza a buscar mujer dentro del Edén, ¿sí? Una pareja. Entonces ahí dice el pasaje que él estuvo buscando una pareja dentro del Edén. Entonces se dice que no halló entre todos los animales del cielo y de la tierra y del agua, no halló pareja. Entonces dice que le crea una pareja sacándole una costilla dentro de él. Pero antes de que él tuviera a Eva, cuenta la leyenda hebrea que él tenía los dos sexos. Él era andrógino. Cuando se dice que se mira a Eva, dice él: esta sí es sangre de mi sangre y huesos de mis huesos, ya que los huesos contienen sangre, que contienen ADN. Entonces, al verla a ella, se enamoró de sí mismo. Se enamoró de la belleza que existía dentro de él. Dentro de él existía esa belleza femenina, y al verla materializada, externa, fuera de él, la admira. Tanto así que hubo mucho conflicto entre ellos, mucho roce, y duran aproximadamente, cuenta ahí en Génesis, que duraron aproximadamente 250 años separados, y dice que se vuelven a reencontrar, se vuelven a conocer, ¿sí? Ninguno de los dos encontró pareja externamente, entonces se vuelven a unir, y cuando se vuelven a unir, vuelven a tener hijos, y vuelven a tener a Set, el cual crea el primer hombre en crear el arpa, el lado femenino, ya que la música representa la feminidad. También vamos a hablar de estos instrumentos femeninos. Bueno, pero mucho más allá del espacio y tiempo, hablemos de un personaje muy interesante en particular. Hablemos de Luzbel, o de Lucifer, ya que lo has escuchado, ya que Luzbel y Lucifer no son lo mismo. Hay una variante, más adelante vamos a hablar de esto. Y bueno, se dice que cuando tú buscas la palabra, se dice que Luzbel estaba constituido dice que era un ser hermoso, majestuoso, bello, y que dentro de su ser salía música. Y cuando salía música también salían destellos de luz. Era un ser hermoso. Era el ser, uno de los, pues prácticamente el ser más hermoso de la creación, ¿sí? Pero habla de que tuvo una rebelión. ¿Pero por qué tuvo esa rebelión? ¿Por qué el creador lo llama rebelde? Ya hablando de las leyendas hebreas o en otros libros, ¿verdad?, que nos dan una mejor descripción qué es lo que pasó ahí realmente, se dice que se le fue considerado rebelde a Luzbel por el simple hecho de preguntarle a la oscuridad o a los seres de oscuridad por qué estaban bajo ese gran castigo o bajo esa gran maldición, ¿sí? Entonces, eso fue la rebelión de Luzbel. Simplemente cuestionar, ¿sí? Pero esto es un tema que va más allá de esto y necesitaríamos un poco más de tiempo. Pero bueno, retomando al tema de Luzbel y qué es lo que había dentro de él. Se dice que había dentro de él había tamboriles y flautas, ¿sí? Ahí habla en los pasajes bíblicos cuando Luzbel fue creado. Se dice que fue creado un ser
hermosísimo, pero dentro de él había música, y dentro de esa música, lo que creaba esa música eran tamboriles y flautas. Cuando buscas tú la palabra flauta en hebreo, que quiere decir jubá, ¿sí? Flauta quiere decir figura femenina, y tamboril quiere decir figura masculina. El tamboril representa la energía masculina. Un tambor, una batería es más agresiva que una flauta. Una flauta tiene que tocarse delicadamente, casi no tiene que haber ruido para que se pueda apreciar su sonido. Hablándolo musicalmente. Bueno, se dice que la leyenda hebrea, y yo quiero dar mi propia hipótesis, ¿sí? Antes de que existiera Adán y Eva, ya existía Luzbel, ¿sí? Cuando yo busqué la palabra flauta y tamboril en el hebreo, buscándola, quiere decir, la palabra flauta quiere decir figura femenina con muchos orificios. Y la palabra tambor quiere decir figura masculina, representante de la masculinidad en la música. Y si lo ves hoy en día, una batería es más agresiva que una flauta. De cierta forma muestra una potencia, y una flauta es mucho más delicada. En el transcurso de la historia hemos visto personajes que han conquistado leyendas como las de Hansel y Gretel, ¿no? Como leyendas como las que hay esa figura en la India, donde literalmente si vas a la India puedes encontrar como un personaje está dominando a una serpiente, a una cobra. ¿Qué sonidos desprenderá la flauta para que pueda dominar o adormecer o suavizar el oído auditivo o las sensaciones o las vibraciones que desprende la flauta? Ya que recuerdo que decía Salomón, las palabras suaves ablandan la ira, la energía femenina ablanda los corazones. Cuando una mujer habla de una manera muy suave, muy sutil, puede conquistar imperios, reinos, y lo hemos visto en Babilonia, en Mesopotamia, en Egipto, en diversos imperios. En estos breves minutos quiero hablarte un poquito sobre el Evangelio de María Magdalena, una pequeña introducción. Nos quedamos casi a un cuarta parte de nuestro tema, pero me comprometo a seguir este tema, ya que quiero seguir con el tema de los grandes iniciados, y poco a poco vamos interactuando, metiendo las grandes iniciadas, las grandes sacerdotisas, las grandes guías de la humanidad, del ser humano. Y bueno, quiero darte una pequeña introducción sobre el Evangelio de María Magdalena. Se denomina el Evangelio de María Magdalena a un evangelio apócrifo, gnóstico, escrito entre los años 30 y 180 después de Cristo. Han llegado hasta nuestros días solo algunos fragmentos, ya que recordamos que María Magdalena fue la mujer fue la primera que tuvo un encuentro con el Mesías, con Jesús, con Yeshua, y fueron las primeras que tuvieron ese encuentro con él, y fueron las primeras que anunciaron que él no había muerto, que vivía, ya que la mujer tiene una percepción mucho más elevada. Su tercer ojo está un poco más desarrollado, aunque a veces en silencio no dice nada. Y bueno,
Características del texto. Desde el Evangelio se conservan solo 3 fragmentos, 2 muy breves, en griego. En manuscrito del siglo III, papiro de Rylands del 463 y papiro de Oricus del 3525, y otro más extenso en copto, una lengua muy antigua que hoy en día se habla en las cuevas de Qumran. El copto es la lengua de los esenios, ya que es una lengua muy apegada al arameo. Es una lengua muy romántica, muy femenina. Berolines Gnostics del 8052-1, probablemente la traducción del griego. El texto copto fue llevado en 1896 por C. Schmidt, aunque no se publicó hasta 1955 por Walter Thiel. Los fragmentos en griego fueron publicados representativamente en 1938 y en 1983. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el Evangelio original fue escrito en griego durante el siglo II. Sin embargo, el profesor Hollis del seminario de Harvard sugiere que fue escrito en el tiempo de Cristo, o sea que prácticamente ese Evangelio fue escrito en arameo. En ninguno de los fragmentos hay mención alguna de un autor de este evangelio. El nombre que tradicionalmente recibe Evangelio de María Magdalena se debe que se cita en el texto a una discípula de Jesús llamada María, que la mayoría de los especialistas identifican con la María Magdalena que aparece en los evangelios canónicos, aunque algunos han sugerido que podría referirse a María, la madre de Jesús. No puede ser posterior del siglo III, ya que los manuscritos en griego corresponden a esta época por características internas del texto, como la presencia de ideas gnósticas. Suele considerarse que fue un redacto del siglo II. Bueno, retomando el tema de María Magdalena es considerada una mujer apedreada por los hombres de aquella época, y cuando Jesús les dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, bueno, se dice que María Magdalena no era una prostituta, ya que hay textos que redactan esa parte y hay textos que dicen lo contrario, ¿verdad? Pero lo más interesante de esto es de que el Mesías Yeshua toma como discípula a una mujer, y la mujer lo sigue hasta los fines de sus días, hasta la crucifixión, ya que la crucifixión era considerada un acto aberrante en aquella época. Y más adelante vamos a hablar sobre el origen de la crucifixión. Vamos a hablar de dónde la tomaron los romanos. Si la crucifixión es de esta dimensión, de dónde viene esa idea, y la idea de la cruz también, de la estrella. Y bueno, ya me queda poco tiempo. En el fragmento copto, que es más extenso, faltan varias páginas concentrante 1, 6, 11, 14. Se trata de un diálogo entre Jesús, mencionado como el Salvador, Yeshua, y sus discípulos tras marcha de Jesús. Los apóstoles se encuentran desorientados, totalmente desorientados, y te voy a leer en breves segundos. Ellos, sin embargo, están entristecidos y lloraban amargamente diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Pregunta: si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces María le levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos nosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador, del Mashiach. Bueno, antemano, te doy las gracias por tu sintonía, y con estos breves textos de María Magdalena, del Evangelio de María, me despido.
Gracias por tu sintonía, gracias por tus descargas, gracias por compartir este audio.